merece, está detrás, aquí está, bienvenido, Fernando Vergara, un placer tenerte aquí, bienvenido, un placer Un aplauso. Un gusto tenerte, Fernando. Sí, muchas gracias por la invitación. Qué gustazo. Tuve que para este lunes, porque la verdad que en la noche llego muy tarde a la casa, entonces tengo que un poco programar para no meter tanta bulla. Entonces ahora pero ya estoy en un lugar donde no despierto a nadie, porque aquí se acuesta temprano la gente. Ah, ya. Ya, entendible. Ya traté todo lo que tenía que haber trasnochado, así que ahora ya me acuesto temprano. Bueno, no, el agrado, como te dije, es nuestro tener un delantero de época. Para nosotros es un privilegio. Sí, sin duda. Muchas gracias. Oye, Fernando, más o menos ir partiendo ya con la entrevista, yo quería más o menos partir. ¿Qué te pareció al momento de llegar a Colo-Colo? ¿Qué sensaciones tenías cuando tú llegaste? ¿Qué te esperabas? ¿Cuáles eran tus expectativas? Bueno, imagínate que yo llego a Colo-Colo firmo por Colo-Colo en diciembre del 92, a un año y tanto de Colo-Colo haber ganado la Copa Libertadores, de haber ganado la Interamericana, de tener toda esa cantidad de jugadores que tenía en ese momento ese plantel, que hace 2 años o 3 años atrás yo lo estaba siguiendo como ídolo, y tenerlo de ahí de repente, de un día para otro, tenerlos como compañeros, en el caso Patricio Yáñez, el caso Rubén Martínez, de Marcelo Bartichotto, bueno, toda esa cantidad de jugadores que ganaron tantas cosas a nivel internacional en Colo-Colo. Para mí la verdad que en un principio fue una alegría, lo disfruté. Siento que no podía competir mucho porque todavía estaba alucinado con lo que estaba viviendo. Hasta que, mira, yo les cuento una vez, y en un momento me dice Daniel Morón que quería hablar conmigo, y ahí él me despierta, me dice, Fernando, ¿hasta cuándo vas a admirar a los jugadores que tenía al lado? ¿Por qué no un poco no empezás a jugar tú? Ya empezás a competir, porque yo todavía estaba como obnubilado de lo que estaba viviendo. Entonces era muy joven, tenía 21 años, firmé con Colo-Colo a los 21 años. Entonces para mí era un sueño, pero me costó despertar del sueño para poder empezar a competir y ganarme un puesto. Entonces imagínate lo que fue estar en ese camarín con todas esas figuras que habían ahí. Claro, imagino que ese paso por Fernández Vial fue vital para que llegara a Colo-Colo, ¿no? Sí, y aparte que fue vital, imagínate con Fernández Vial bajamos. Yo creo que fue el último gol en primera, creo que yo lo hice. No sé si es el último que hicimos en primera. Bueno, pero lo que pasa es que no se jugó mal, bajamos por diferencia de goles, pero a mí lo que me consolidó fue el penúltimo partido donde Colo-Colo esperaba que nosotros le ganáramos a Cobreloa en Calama, porque ahí tenían la posibilidad de la fecha siguiente de poder salir campeones ellos, entonces estaban todos viendo el partido. Y ahí yo creo que fue uno de los grandes partidos que jugué cuando era muy joven, y le hice 2 goles en Calama a Cobreloa. Y ahí Mirko Josic, que ya me venía siguiendo de la época de que era cadete, y cuando él estaba en cadete en Colo-Colo también, y ahí me trajo a Colo-Colo, ahí empezaron las conversaciones. También me quería Católica en ese tiempo, la Unión, y elegí Colo-Colo porque al final era un club que me permitía cumplir todos mis sueños. Igual, interesante. Y era muy complicado tener a Mirko al lado. ¿Se sabía expresar? Era complicado porque aparte que era muy frío y era muy directo, a veces hiriente, especialmente conmigo fue muy hiriente. Yo hay una anécdota ahí que cuento en el programa Fútbol y Parrilla, que cuando llego a Colo-Colo el primer día, cuando nosotros fuimos a la pretemporada, después de la noche alba, al tiro nos íbamos a la pretemporada a Pirque, y ahí se juntó conmigo el otro día, sin entrenar, sin nada. Me empezó a hablar y me dijo a dónde quería que jugara. Entonces empezó a Vergara, yo quiero que juegues acá, tú jugar por derecha, tú jugar por izquierda, y empezó como a enredarse, y en un momento como que se desesperó y me dijo, Vergara, ¿por qué no te vas? Me dijo. Esa fue la presentación que yo tuve con Mirko Josic.
Y le dije, bueno, Mirko, pero si no me ha visto todavía ni jugar, o sea, no he jugado nada, no puedo irme. No, ¿por qué no te vas? Me decía. Y al final, menos mal que no me fui. O sea, no me fui ese año, me fui al otro año, estuve el año 93 ahí, donde no jugué más de 8, 9 partidos, 10 partidos, porque todo tenía esa cantidad de jugadores. Aparte conmigo llega el Guatón Vega, llega Juan Castillo, llega el Pan Hurtado, llegan muchos jugadores, Coque Contreras y la vuelta del Pato Yáñez. Entonces había sido muy complicado para mí jugar ahí, aunque jugué, hice cosas interesantes también, jugué contra el Real Madrid, que hizo una jugada con el gol de Hugo Rubio, después debuté en la Supercopa, y estuve en la definición a penales con Vasco de Gama, una cantidad de partidos que fueron interesantes para mí. Y después, bueno, me fui al otro año, me fui a préstamo a Antofagasta, donde jugué 34 de los 34 partidos del campeonato, y ahí me consolidé mucho más. Llegué con el año 95, en la vuelta del préstamo, llegué muy, muy bien, llegué físicamente, futbolísticamente, creo que en un escalón más arriba por todos los partidos que jugué, que fueron 34 más las Copas Chile, y hicimos una muy buena campaña con Antofagasta también. Mira, bueno, no sé si los chicos acá en el panel también quieran hacerle alguna pregunta a nuestro invitado. Aquí Fernando, acá Antonio aquí, un placer tenerte acá también. Quería preguntarte, primero saber cómo manejaste la presión cuando llegaste a Colo-Colo. ¿Cómo manejaste toda esa presión de llegar a un club grande, tener el peso igual? ¿Cómo manejaste todo ese...? Es difícil porque la verdad que Colo-Colo es un transatlántico. Pues los días lunes, cuando no te salen las cosas, cuando perdiste, cuando se te da un gol, te lo hace sentir la gente en la semana, y esas cosas eran nuevas para mí. La misma jerarquía, los mismos jugadores te hacía exigirte tanto. Imagínate que tenía el Diablo Echeverri, tenía el Guatón Vega, donde uno tenía que hacer paredes y donde tenía que encajar en acciones, asociarse con ellos, y son gallos que eran demasiado muy buenos técnicamente. Entonces para mí era difícil incluso eso, tratar de responder a todos estos pases, estar atento, entrenar mucho, ser dócil con la pelota, tener cada vez más sensibilidad en la jugada. Esa por parte interna, por parte del camarín, de la presión, por estar al nivel de ellos, por llegar a la jerarquía de ellos, porque si no, no podíamos jugar tampoco, ninguno de los que estaba ahí. Y después la presión externa, donde tú cada vez que te enfrentas al arco contrario, cada vez que te enfrentas al arquero, al final te enfrentas al cielo o al infierno, porque si se te va el gol, una vez creo que me esperaron afuera, cuando jugamos con Cobreloa, me acuerdo, uno de los primeros partidos que yo no jugué yo jugué un buen partido, pero lamentablemente el arquero fue figura en ese partido, no me acuerdo quién era, y empatamos a 0. Pero a mí no es que se me hayan ido goles, sino que me lo atajó el arquero. Otras veces se me han ido goles, sí, pero en esa oportunidad no. Y la gente me estaba esperando afuera del estadio. Entonces es una presión demasiado grande. Y en la otra, cuando haces goles, cuando ganas, cuando las cosas andan bien, la verdad que es un privilegio estar en Colo-Colo. Hablando un poco igual de eso, ¿qué lecciones aprendiste durante tu tiempo como delantero en Colo-Colo y que aplicaste en tu vida cotidiana? Bueno, primero yo creo que hay mucho de la vida de uno, de la característica, del carácter, de la manera de pensar, de la actitud frente a la vida, que se refleja dentro de la cancha. Yo fui siempre una persona afuera de la cancha muy perseverante, muy trabajadora, muy humilde, muy de no dar el brazo a torcer, y eso se manifestaba especialmente en mi etapa más joven en Colo-Colo, cuando a mí me costaba al principio, pero nos daba una pelota por perdida. Siento que siempre tuve la pachorra de querer estar en los momentos precisos en el campo de juego para poder hacer el gol, de no achicarme a entrenar. Los partidos internacionales yo creo que fueron muy pocos los que no habré destacado. Siempre en los partidos internacionales creo que anduve muy bien, porque me preparaba psicológicamente y porque, como en la vida misma, siempre fui alguien atrevido, que incluso a veces faltándome algunos requisitos para estar en alguna instancia, igual decía que sí, igual me atrevía, y después la carga del camión se arregla en el camino nomás, po.
Entonces creo que de alguna manera me fui forjando así, fui descubriendo algunas cosas que tenía como futbolista que al final después fueron positivas dentro de la cancha. Descubrirse a uno como qué es lo que vas a hacer dentro, qué puedo yo colaborar dentro de la cancha, es súper importante, y eso creo que también yo lo hice. Yo te doy un ejemplo, ponte tú. Yo mi salida no era rápida. Sí, mi segunda, tercera y cuarta, pero la salida que tenía no era como Carlos Caselli, que salía de 0 a 100, sino que la mía era mucho más lenta. Y una de las cosas que descubrí era que yo permanentemente me jugaba en segunda. O sea, siempre yo estaba trotando, siempre yo estaba corriendo para que no me pillara caminando y tener que picar. Entonces yo era un jugador que corría mucho, mucho dentro de la cancha, porque no quería que me pillara de 0 a 100, sino que siempre lo esperaba en segunda, y por eso yo corría mucho, para poder llegar a esas pelotas que de repente exigía velocidad. Mira, yo sigo con las preguntas. Yo sigo ahora, Biercito. No, sigue tú. Continúa. Perfecto. Hola, buenas noches, Fernando. Por acá, Hola. Joaquín. Aprovecho de comentarte que mi madre, cuando era chica, te tenía a ti como principal ídolo futbolístico. Así que ella está muy contenta de que podamos estarte entrevistando. Mira cómo son las vueltas de la vida. Muchos saludos. Ya, perfecto. Ahí le voy a comentar. Oye, siguiendo un poco con lo que fue tu carrera en Colo-Colo, quería preguntarte cuál fue el campeonato que tú recuerdes que te haya marcado más de haber ganado en Colo-Colo. ¿Cuál fue el que más disfrutaste de los que pudiste ganar? No, sin duda el año 96, el año 1996, donde Colo-Colo nos salía campeón hace 3 años en ese momento. Porque en el 93 salimos campeones, después en 94-95 sale la U, y en 96 volvimos a salir campeones, y en una campaña extraordinaria, hice el gol en total, hice el gol del triunfo. El gol del título. Perdón, el empate, el del título, empate. Con el empate salíamos campeones, y era un partido súper apretado, habían 70.000 personas en el estadio, Yo estaba ahí. y me toca hacer el gol, y después con mucha incertidumbre, porque el Vichy Borghi después se manda un golazo a los últimos minutos, y menos mal que hace el gol, parte de nuevo el partido y termina en Argentina. Sí. Entonces fue muy emocionante, era mi primer campeonato. Después conseguí, este es el segundo campeonato, pero mucho más protagonista, incluso hasta el final, incluso con el gol del título. Entonces eso fue inolvidable para mí. Perfecto. Camilo, ¿podrías tú ahora darle con la pregunta? Sí, no, que a raíz de lo mismo que comentaba Fernando, bueno, primero que nada, un honor tenerte como invitado. Yo estaba ahí en el estadio ese año 96, ahí estábamos con mi papá, en la Galería Norte. Y recuerdo perfecto ese gol de globito que le hace a Nelson Cosio, ahí en el Arco Norte. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, y el codazo que me como, pues, en el gol, Danilo Chacón, que era un central de Auda, no ustedes se acuerdan del cabezazo, sí, pero me como un codazo. Sí. Un codazo, sí. Ese codazo. Ya, bueno, ya no se juega como antes, que bueno, ya no hay tantas cámaras y entonces era más fácil, entre comillas, pegar con un poquito más de violencia. Claro. Yo te quiero llevar un poquito ahora, Fernando, al año 97, que fue un año tremendo para Colo-Colo en cuanto a lo deportivo. ¿Qué sientes tú que a ese equipo le faltó para dar ese salto final, ese pasito final? Porque a nivel local fue finalista del torneo de Apertura, que pierde esa final con la Católica, y después el Clausura es campeón. Pero a nivel internacional, Colo-Colo fue un equipo muy competitivo. Colo-Colo tenía un plantel muy, para mí, de los que yo he visto jugar, yo creo que es de los que más recuerdo, ese año 97, con un equipo muy de peso, muy sólido en todas sus líneas. ¿Qué crees que le faltó a ese Colo-Colo para poder llegar a la final de la Copa Libertadores o ganar la Supercopa? Porque recordemos que fue el mismo rival el que dejó a Colo-Colo eliminado, que fue, como decíamos, la bestia negra, Cruzeiro.
Cruzeiro. Entonces, ¿qué sientes tú que le faltó a ese Colo-Colo, sobre todo en Copa Libertadores, porque fue la instancia donde estuvo más cerca que se perdió en penales? Mira, yo siento muchas cosas respecto al año 97, especialmente de la Copa Libertadores. Hasta el día de hoy recuerdo situaciones, a veces con alegría y a veces con mucha frustración, porque siento que igual éramos el mejor equipo de América. Éramos capaces de ir a ganarle a cualquier equipo afuera. De hecho, le ganamos por primera vez a Estudiantes de La Plata, le ganamos 3-1 a Nacional. Nacional. Por equipo, pero siento que pasaron situaciones que después la gente y el mismo jugador se le olvida. Pasaron situaciones que yo creo que no supimos manejarlas. Primero, nosotros clasificamos a semifinal de Copa Libertadores, acá con Nacional de Montevideo, no, con Católica que le ganamos 3-1, que teníamos que ganar 3-1 y ganamos 3-1. Y ahí... ¿Con un gol tuyo? Acuérdate con un gol tuyo, y 1-0. Claro, acuérdate que suspenden la semifinal, la aplazan 2 meses después, porque venía la eliminatoria y venía la Copa. Entonces, estaba estipulada una fecha y la suspenden para 2 meses más. Y en esos 2 meses pasaron muchas cosas. Primero me lesiono yo era un jugador importante, yo dentro del equipo, y me lesiono. Y que después yo vuelvo a los 2-3 meses contra Cruzeiro, que también me vuelvo a resentir. Marcelo Espina no jugó allá también contra Cruzeiro. Me acuerdo que llovió mucho ese partido, donde el estadio no estaba cuando la semifinal con Boca el año 91, cuando no cabía un alma. Acá había espacio, no estaba lleno. La gente se enfrió y los mismos jugadores se enfriaron. Algunos jugadores que participaron en la eliminatoria y después nos pasamos la Copa América, no tuvimos tampoco ningún día de descanso. Y al final eso creo que de alguna manera nos desenfocó. Hubo transferencias frustradas, en el caso mío, hubo muchas situaciones que perdimos el foco, yo creo. Y la culpa la tenemos de no haber mantenido ese foco, de no habernos mantenido concentrados de lo que significaba este partido. Y nos pilla en un partido también, donde los últimos minutos, hasta los últimos 5 minutos, estábamos en la final. La final. Claro, jugábamos la final, la jugábamos con Sporting Cristal y terminábamos de local. O sea, el escollo más importante, el más difícil lo teníamos y lo teníamos ganado. Entonces, mala suerte la expulsión de Emerson, que vino el tiro libre, me acuerdo. Después, en los penales, no podemos, y yo no recuerdo a un equipo que le haya pegado tan mal a la pelota. Y a un equipo como Cruzeiro que le pegó todas bien. Entonces, fue lamentable porque era un equipo que merecía algo más, merecía ganar algo internacional por todo lo que habíamos hecho. Nosotros salimos tricampeones, fuimos un equipo donde nos paramos, nos dábamos a respetar, éramos reconocidos a nivel internacional, a nivel sudamericano. Fuimos a Brasil, fuimos a Argentina, fuimos a Uruguay, fuimos a Paraguay y siempre sacábamos buenos resultados, y si no sacábamos buenos resultados éramos protagonistas y se notaba un equipo que tenía una jerarquía importante. Claro. Oye, Fernando, yo quería tomar un poquito de esa pregunta que hizo Camilo en delante. ¿Qué sentiste tú? Porque al menos tengo nociones muy, así como poquitas, que estuviste ausente en la final, o sea, en la semifinal con Cruzeiro. ¿Cómo lo viviste tú desde el banco? No, por mucha incertidumbre, rabia, porque la verdad que yo me lesioné en un entrenamiento cuando yo andaba en la eliminatoria y de ahí me pasé, como te decía, a la Copa América, y yo venía de un año sin descansar nada, porque habíamos estado en partido pretemporada en Coya también con la selección, y la verdad que yo necesitaba un poco de descanso y lamentablemente no me di cuenta de que a lo mejor hasta 3 días de descanso me hubieran venido bien. Yo cuando volví a los entrenamientos a Colo-Colo, entro en una jugada estábamos definiendo en un entrenamiento y Arvita cae encima mío, pero me rompo un músculo que se llama cuadrado crural, que está en el glúteo medio, y que eso me produjo una neuritis, y esa neuritis hasta el día de hoy yo la siento. Es una lesión que a lo mejor la gente, rara, que la gente no la conoce, era un músculo que no pasa nada, todo eso, pero a mí me provocó una neuritis. Y justamente en ese partido en Cruzeiro yo me sentí, tomé corticoide, me acuerdo, me dieron corticoide, me infiltraban,
pero yo no estaba a 100%, de hecho no me ponen titular porque no estaba a 100%, y después cuando entro no era el mismo de hace unos meses atrás. Yo era un jugador totalmente que estaba todavía en recuperación, y me daba mucha rabia porque era un partido donde se generaban espacios, donde era para mi juego, y como te decía, me encantaba jugar con Ivo, que se sentía que le faltaba un acompañante, que habíamos hecho cosas muy buenas durante 2 años ya. Entonces siento que de alguna manera mi lesión en ese momento, y no por haber sido importante, a lo mejor toda mi estadía en Colo-Colo, pero en ese momento influyó mucho en el equipo, y eso a mí me da mucha, y hasta el día de hoy me da mucha nostalgia porque siento que podríamos haber ganado. Claramente. No, y sin duda alguna, hace rato que nos pesa un Fernando Vergara, un Ivo Bosay, un Richard Zambrano, hoy en día en Colo-Colo o en el fútbol en general, porque estamos a falta de 9. No, pero no solamente en Colo-Colo, en la selección también. Recuerda que Claramente. Antes estaba Iván Zambrano, estaba Salas, que para jugar uno tenía que esperar que estuvieran suspendidos o que se lesionaran. Y después estaba Juan Carreño, estaba Rodrigo Barrera, Golver, Rosenthal, Claudio Núñez, muchos jugadores que hacían una cantidad enorme de goles, y en todas partes, o sea, en todos los equipos había un centro delantero. Ni hablar de Unión Española, tenía a Montesino. Bueno, te digo, era una etapa del fútbol chileno donde salía mucho delantero y salía mucho centro delantero. A mi pesar, porque si hubiera sido ahora, capaz que hubiera sido titular en la selección. Claro. Mira, ahí sí, dale. Sí. Dale, No sé si tú ibas a hacer la misma pregunta, pero yo quería preguntarle por qué es lo que sientes que está fallando hoy en día en la formación de delanteros a nivel fútbol formativo chileno. Lo que pasa es que el propósito natural de los equipos, de las instituciones, cambió. La naturaleza de las instituciones, esto empieza en la génesis, son equipos de barrio que después se profesionalizan, pero siguen siendo amantes del equipo, y lo único que quieren los presidentes o la directiva es hacer crecer el equipo. Hoy día no, hoy día cambió todo, hoy día cambió, y el que se agranda y el que hace crecer son a las personas que dirigen los equipos. Entonces cambió todo, del hecho de que a más inversión pierde plata el dueño. Obviamente las cosas cambian porque hoy día la administración no está dedicada a sacar jugadores, sino que está dedicada a hacer negocios con el fútbol. Y eso pasa la cuenta, porque al final ustedes ven, hay 4 equipos o 5 equipos de un solo dueño, y en los 5 equipos hay un entrenador por 2 categorías en cadete. Hoy día se prefiere traer a chicos de 17, 18 años ya formados para después venderlo. Entonces, la lógica indica que y la naturaleza del propósito de las instituciones es engrandecerla, es sacar jugadores para vender, es formar jugadores, pero lamentablemente hoy día no se da porque la naturaleza cambió y el sistema te lo permite. Entonces, aquí están las consecuencias pues, de la sociedad anónima, de la sociedad anónima mal manejada, porque se podría haber manejado mucho mejor, pero esta ha sido mal manejada. Claro. Mira, yo quería hacerte 2 preguntas para terminar, al menos mi intervención. Era una, ¿qué sentiste tú cuando viajaste al extranjero, jugaste en España? Fue corto, pero al menos imagino que fue una experiencia gratificante jugar en el viejo continente. Y 2, más o menos tenía relación a lo que estamos hablando con el tema de la formación de las 9. ¿Qué sientes tú con los delanteros que están hoy en Colo-Colo? Que igual prácticamente se reparten los goles porque no tenemos un 9 fino que no está haciendo goles semana a semana. Sí, bueno, en mi estadía en España fue de 1 año y tanto. Jugué muchos partidos también, creo que el 80% de los partidos titulares. Nunca estuve en la banca en el Rayo Vallecano. Con ese equipo subimos a primera división, pero yo estaba, para variar, estaba lesionado, tenía una contromalacia en la pierna izquierda, en la rótula, y que lamentablemente se agudizó mucho más en la última etapa en España, después del parate que hubo para las fiestas de Navidad.
cuando volvimos hicimos una pretemporada nuevamente y ahí me empezó a afectar mucho más. Bueno, concurrí, los médicos allá no me podían operar en ese momento porque yo estaba a préstamo, ya no me habían comprado, no era patrimonio del club, entonces de alguna manera ellos extendían para que jugara, me empecé a infiltrar y llegó un momento que llamé a Roberto Yáñez de Colo Colo y me dijo que ya no podía seguir jugando, que me viniera y que él me iba a operar, pero ya no podía seguir infiltrándome porque me duraba muy poco. Antes con una infiltración me duraba 6 meses, después ya al final me duraba 2 semanas y me tenía que infiltrar de nuevo. Entonces me tuve que venir, pero fue una gran experiencia. Estuve con jugadores que hasta el día de hoy me comunico con ellos. Hicimos una gran campaña. Tuve la posibilidad de jugar a nivel internacional, de adaptarme. No fue fácil porque no voy a un club donde se jugaba muy bien al fútbol, sino que voy a un club donde se jugaba mucho al pelotazo, en una categoría donde era bien difícil, pero de alguna manera me adapté y fue una linda experiencia. Y después, bueno, en Colo-Colo siento que el centro delantero es fundamental en Colo-Colo. El que finaliza la jugada, el finalizador de la jugada, él tiene que ser el jugador más importante del equipo. Si Colo-Colo va a invertir, o si Colo-Colo de verdad quiere meterse la mano al bolsillo y contratar un jugador, tiene que estar los ojos puestos siempre en el centro delantero, siempre, porque es el jugador más importante, porque es el finiquitador de la jugada que pueda elaborar un equipo. Colo-Colo puede ir perdiendo 2-0, pero si tiene este jugador, de alguna manera te puede materializar el andamiaje del equipo o el impulso de un equipo en algún momento, porque lo requiere. ¿Ya? Porque lo tuvo al Chupete Suazo, tuvo su tiempo de Basay, tuvo a Lucas Barrio, tuvo a Carlos Caselli, y siempre tuvo ese jugador donde le da un pelotazo al córner y era capaz de sacarse a todos los jugadores y hacía el gol. Siento que ahí, más allá que Paiva no es un mal jugador, pero siento que no es el jugador determinante, no es el jugador que vaya a hacerlo ganar solo el partido. Y como también creo que el arquero también es importante. Hoy día, mira, justamente hablaba con Superman Vargas, que estábamos trabajando juntos, y decíamos que los equipos grandes, Colo-Colo tiene que tener ese arquero que te salve, que aparece en la mano y que te salva como Bravo cuando salvó la Copa América, que él la tapó al ángulo. Entonces, siento que Colo-Colo tiene arquero, pero sí le falta un centro delantero donde pueda desequilibrar. Además, también creo que la elaboración tampoco es profunda, tampoco es productiva. Siento que Colo-Colo maquilla mucho, pero al final no pega. Y por ahí está faltando ese nombre propio, ese nombre que por sí solo puede cambiar el futuro y puede cambiar un partido del cielo a la tierra. Y por último, ¿le tienes confianza a Correa? ¿Has visto un poquito de lo que podría ser Colo-Colo? Correa es un buen jugador. Me llama la atención de que se gaste tanto en un jugador de 33 años, pero es un buen jugador. Yo no sé si tiene las características de centro delantero, de goleador. Yo creo que es un buen jugador que engancha mucho, que hace goles bonitos, pero yo no sé si tiene la cantidad de goles o tiene esa forma de jugar que necesita Colo-Colo. Lo veo más un jugador que pueda engancharse, que pueda hacer paredes con Palacio, un jugador que te va a hacer algunas cosas lindas, que te engancha bien, que es bueno para la pelota, que tiene buen dominio, que es rápido, pero no sé si es el jugador que necesita o las características que necesita Colo-Colo hoy. Entiendo. Muchas gracias, Fernando. Chicos. Fernando, acá. Sí. Cortito, una pregunta. ¿Qué opinas sobre el impacto de la tecnología en el fútbol moderno y cómo crees que hubiera afectado tu carrera si hubieras jugado en la era del VAR y el análisis de data avanzado? Yo creo que no solamente a mí, yo creo que hubiera cambiado muchos títulos en el mundo. De hecho, lo que ya estaba hablando, de hecho, Colo-Colo 73, ustedes saben que Colo-Colo 73 no pierde la final con el gol ese que le hacen al gringo Neff, que lo meten con pelota y todo, sino que el partido
previo cuando juegan en el Nacional, que empatan con el offside que le cobran a Caselli, que está habilitado pero como 2 metros, y hace el gol, y ahí podría haber pasado podría haber salido campeón Colo-Colo, con Independiente, pero ese fue asqueroso, fue un robo importantísimo porque le hacen a Chile en ese momento, así como le pasó a la U también contra el Huevo Valencia cuando le cobran el penal. Yo creo que hubiera cambiado mucho el escenario y el dibujo de todos los campeones de Copa. Por lo que aquí en Sudamérica mucho. Fernando, vamos como todos nuestros invitados que hemos tenido acá, tenemos una sección que le hacemos a los invitados. Antes de que sigas con esa sección que le hacemos a todos los invitados, hay algo que no solamente nosotros queremos preguntarte, sino que el chat está manifestándose a favor de eso. Queríamos preguntarte qué pasó y cómo se originó la famosa pelea que tuviste en el Monumental con Sergio Superman Vargas. Bueno, esa pelea fue de un clásico anterior, po. Nosotros jugamos el año 96, el año 95 nos pilla Colo-Colo y la U puntero, y jugábamos justamente en el Estadio Nacional, lleno, el estadio completo, y jugábamos, y en una jugada que me tira un centro el Pájaro Rubio, creo, yo me voy en el medio y me resfalo y voy con los pies arriba, incluso lo alcanzo a encoger y le alcanzo a pegar a Sergio Vargas, y él cae encima mío y me pega un combo, era para echarlo. Y Mario Sánchez, que hizo un partido horrible, arbitró un partido horrible, al final me termina expulsando a mí y a Cristian Castañeda por unos fouls que no existieron, y al final los dos fuimos absueltos, no nos suspendieron porque la verdad que se equivocó. Bueno, y después de ese combo que me pega, sale hablando en la prensa muy mal de mí, po. Entonces de ahí viene todo un tema, po. Y después los otros clásicos que vinieron después nos decíamos cosas. Bueno, Sergio era súper pesado dentro de la cancha, incluso con los mismos compañeros, era un tipo tan competitivo, tan ganador y iba tan dispuesto a entregar todo dentro de la cancha, que se ponía pesado hasta con los compañeros. Entonces nos empezamos a decir cosas en este partido especial. Y bueno, en el gol que hace Tito Tapia, que era el empate a 2, yo se lo voy a gritar, y de nuevo me pega un combo, y aquí ya dije, no me lo puedo comer de nuevo, y hasta ahí nomás me acuerdo. Después me al arco que venían todos los jugadores en la UAM y me dije, aquí me van a matar, y no, me sacaron súper tranquilo. Y la vuelta de la vida, ahora estás trabajando con él. Sí, pero al otro día, a los 2 días estábamos bailando en la Teletón, en un show. No, si fue cosas del partido. Cosas del momento. Lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Sí, no, si queda en la cancha, no pasa nada. Yo tengo una relación extraordinaria, opino, y tengo una mejor opinión de él como persona, como deportista, todo, pero que era pesado dentro de la cancha, y más conmigo, que se cruzó en varios situaciones que nos vimos entrelazados en empujones, en dime y direte, así que ahí, y tú sabes que ponte tú ahí, yo después como técnico, muchos me dijeron cuando yo retaba a alguien porque lo expulsaban, entonces muchos me decían, oye, ¿cómo usted me decían? Entonces yo siempre tenía preparada la respuesta, pues le decía, mira, ese partido fue 2 días después de haber salido campeón, primero, en Colo-Colo, que fue, nosotros salimos campeón un día domingo, y eso fue un miércoles, que fue semifinal de Copa Chile. Y después, en ese campeonato, salgo campeón y salgo goleador del campeonato de Copa Chile. O sea, no perjudiqué en nada al equipo, en nada. Salí goleador de Copa Chile, salí campeón de Copa Chile, y hace 2 días habíamos salido campeones. Y aparte que a mí me hubieran tirado como 20 fechas hoy día. En ese tiempo me tiraron 3 fechas a mí y 2 a Sergio Vargas. Y por eso después en la final, el gol que le hace Marcelo Espina y que sale con el banderín por atrás, esa es la final de la Copa Chile, el partido de... No, esa es la semifinal, porque después era con Ranger. Semifinal. Se lo hace a Pinto, o se lo hace al arquero suplente, la uno se lo hace a Sergio Vargas. Mira.
Sí. Dale, Camilo, ahora. Linda anécdota. Ahora sí. Maravillosos recuerdos. Sí. Aquí pues. soy el más viejito del grupo. tengo lindos recuerdos. Sí, una última cosa. Le manda saludos, Fernando, una miembro del staff de Popular y Eterno, que es Giselle Faría, la Gise, que también le manda mucho saludo y que su trabajo es fundamental para que este proyecto pueda ir con la senda que va siguiendo, porque el trabajo detrás de cámara es muy importante también, usted comprenderá eso. Dicen, hace el trabajo silencioso. Exacto, así que eso ahí le manda un saludo y de hecho aquí la estamos destacando en el chat. Ahí está. Muchos cariños. Sí. Dale, Camilo, ahora sí. Bueno, para ir ya entrando, para ir de a poco ya cerrando nuestra entrevista, Fernando, con nuestros invitados tenemos una pequeña sección que se llama Tus 11, que son tus 11 del Popular y Eterno, que son como 11 nombres de tu vida futbolística que te hayan marcado y que en una pequeña palabra o concepto chiquitito tú tienes que mencionar, o sea, claro. Yo tengo que el nombre. Claro, yo te voy a dar un nombre y tú tienes que indicarme cuál es lo que se te viene a la mente de manera rápida, brevemente. Ya, comenzamos. Nelson Acosta. Nelson Acosta. Una maravilla de entrenador. Una maravilla. En todo sentido. Ivo Basay. Gran compañero de batallas. Copa Libertadores 1997. Una angustia y un nudo en la garganta que al final me lo voy a llevar a la tumba. Mundial de Francia 98. Otro puñal al corazón. Hice toda la fase previa. Sí. Estuve concentrado con casi todos los partidos y lamentablemente por una lesión, después también culpa mía porque tuve tiempo para recuperarme y no lo pude. No me pude recuperar y ya al final fue tarde y no pude ser llamado. Sin duda. Rayo Vallecano. Gran experiencia. Audax Italiano. Mis inicios, con algunos malos y buenos recuerdos, pero agradecido porque me dieron la posibilidad de competir. Antofagasta. Un trampolín. Fernández Vial. Mi segundo amor. Muy bien. Bueno. Marcelo Rambo Ramírez. Un gran amigo. Sergio Bernabé Vargas. Extraordinaria persona y mejor jugador. No tengo ni un rencor con él. De hecho, no lo quiero ni acordar de esa pelea. Muy bien. Y finalmente... Son de esos rounds que no se tienen que repetir. No, claramente. Y finalmente, Colo-Colo. Mi primer amor. Y como bonus track, Don Gustavo Benítez. Mi propulsor en mi carrera. Sin duda. Y una última pregunta, Fernando, para ir cerrando. Ahora que estás en la etapa ya de técnico, bueno, has sido técnico y bueno, también estás ahora explorando otras facetas como comunicador, pero enfocado en el rubro del entrenador. ¿Qué sientes que a ti te falta para poder llegar a ser algún día, me imagino, entrenador de Colo-Colo? ¿Qué sientes que te debiera hacer o si es tu sueño poder cumplir esa meta? Es difícil la pregunta porque no soy yo el que toma las decisiones. Me faltó a lo mejor una campaña mucho mejor en algún equipo. Me faltó ser mejor estratega fuera de la cancha que adentro. Me faltó aprovechar los tiempos porque en algún momento sí tuve una posibilidad de ir a Colo-Colo y tuve la posibilidad de ir a México también que no la aproveché. Y no se dieron las cosas, no se dieron los momentos y a veces es circunstancial. En mi mejor momento como técnico no tuve la posibilidad de ir y después a lo mejor no en un momento, a lo mejor sí tenía la posibilidad de ir porque al final
los resultados mandan. En algún momento, si le iba mal en un partido al técnico de Colo-Colo, el lunes yo estaba ahí y justo ganó. No te voy a decir el nombre, pero justo ganó. Entonces las cosas no se dieron, no se han dado. ¿Qué me falta? Obviamente uno siempre tiene que aprender. He tenido muchos errores y muchos aciertos en mi carrera, pero siento que hoy no está en mí. Hay una cantidad de redes que te acercan mucho más a dirigir no solamente a Colo-Colo, sino a cualquier equipo, y en esa no estoy inmersa, no porque no quiera, sino que porque no se ha dado la situación o mi personalidad con la personalidad que tengo a lo mejor no se ha podido. Y esta última, sí que se me ocurrió de momento, Fernando. ¿Tú hoy estás disponible si te llaman de algún club? ¿Contestas el teléfono o te quieres enfocar de momento en el área de las comunicaciones? No, yo contesto el teléfono y estoy disponible, pero no para cualquier club. O sea, para cualquier club que me dé las condiciones que no le he exigido anteriormente y que con esas condiciones que yo he ido no me dan garantía de que me puedo ir bien, siempre confiando en el trabajo. Hoy día creo que sería más selectivo y si se dan las condiciones, ahí podría acceder a dirigir nuevamente. Bueno, gracias. Perfecto. Fernando. Fernando, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo. La verdad es que la gente le está manifestando todo el cariño que le tiene porque su recuerdo y su paso por Colo-Colo no quedó en vano y la verdad es que fue bastante importante para todos los colocolinos, ¿ya? En mi caso yo todavía no había nacido, pero obviamente uno que es colocolino el más jovencito del panel. Claro, uno siempre se quiere empapar de la historia y obviamente uno tiene que conocer la historia del club del cual es hincha desde pequeño, ¿ya? Y para ir terminando el programa le queremos que para que usted nos acompañe para después cerrar definitivamente, vamos a dejarle el video que le hemos preparado en esta ocasión para presentar en este caso lo que iba a ser nuestra entrevista. Así que aquí lo vamos a reproducir va con ahora mismo. Mucho cariño de parte del equipo. Dale, muchas gracias. Se pasaron. Aquí va. Voy a poner los lentes para ver mejor. No, se pasaron muy lindo. Hace tiempo no veía esa imagen, especialmente lo de la copa. Muy lindo. Sí. Fue algo muy rebuscado, pero la conseguimos. Muchas gracias. Sí. Eso. Un placer tenerte acá, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Se pasaron. Gracias, Fernando. Un placer. Abracito a la distancia. Que esté muy bien. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias.